A continuación en Canal 11. La entrevista. Canal 11. Vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. La nota introductoria es presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. A medida que pasan las horas y avanza la primera caravana de migrantes desde la ciudad de San Pedro Sula, el 6 de octubre pasado, hoy, a casi 2.500 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, se han sumado una más desde El Salvador, aumentando tensiones en el Triángulo Norte de Centroamérica con México y Estados Unidos que tienden a complicarse. El fin de semana anterior, una turba de desesperados migrantes de la segunda caravana intentó pasar de Guatemala a México sin cumplir procedimientos migratorios, dando lugar a una reyerta de más de 4 horas en la que la Policía Federal de México usó gases lacrimógenos y balas de goma, ocasionando la primera víctima mortal hondureña de este viacrucis. Situación que llevó a las autoridades de la ciudad de Tecumumán, Guatemala, a decretar alerta naranja el domingo anterior a partir de las 8:30, en que deben cerrar negocios y prohibir la venta de bebidas alcohólicas, gasolina y productos inflamables a migrantes hondureños. Las autoridades chapinas exhortaron a los migrantes a pasar de forma ordenada por la aduana y no exponer a niños como si fueran escudos humanos, por lo que deben cumplir requisitos legales para no estar de manera irregular en aquel país. De igual forma, este lunes Washington confirmó el despliegue de 5.200 soldados en su frontera sur en respuesta a las caravanas migrantes centroamericanas que han estado saliendo de Honduras, El Salvador y Guatemala, pasando por México con destino a Estados Unidos. Meses atrás, la migración a Estados Unidos se hacía en pequeños grupos y de forma clandestina. Hoy, nadie esconde sus intenciones y se marcha bordeando una carretera y a plena luz del día como estrategia de seguridad. Ante la marea humana, el presidente Trump asusa el miedo a la migración al afirmar sin pruebas que hay maras y desconocidos de Oriente Medio en la caravana, por lo que se afecta a la seguridad nacional y se hace necesario militarizar la frontera y suspender las solicitudes de asilo. Del lado azteca, se registra a la fecha unas 1.740 solicitudes de asilo. Otros 100 han retornado a Honduras, pero el fenómeno continúa, pues la esperanza por una vida mejor es testaruda. Según el Banco Mundial, el nivel de desigualdad económica de Honduras es el más alto de Latinoamérica, y el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras estima que persiste un alto nivel de crimen y violencia, con una tasa de 43.6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo. Hasta la fecha, 3 compatriotas han perdido la vida en el intento de llegar a Estados Unidos, 2 al caer de vehículos en Guatemala y México, mientras el domingo falleció un joven que recibió el impacto de una bala de goma en la frontera de ambos países. El gobierno de Honduras, por su parte, ha destacado los riesgos y peligros inminentes a la población que se expone a tomar esa ruta. Además, anuncia inversiones millonarias para generar empleos en micro, medianas y pequeñas empresas del país, entre otras ofertas con las que busca poner en alto el efecto cascada que el fenómeno provoca en la subregión. Para el foro La Entrevista, Marlon Reyes y Judith Bellino. La nota introductoria fue presentada gracias a Larache y compañía, ahora en San Pedro Sula con su tienda más grande. Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida
a este su foro de las mañanas, la entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de este tema tremendo, la caravana de migrantes, el fenómeno de la migración. Bueno, se agudiza la situación para miles y miles de centroamericanos, la mayor parte hondureños, que van en esa ruta hacia la nación del norte por varias circunstancias. Ya lo planteaba el reportaje de introducción, no solo porque el gobierno de los Estados Unidos ha movilizado a más de 5,000 efectivos militares a su frontera sur, y en más de alguna entrevista que dio alguno de estos soldados ha dicho que no se les ha dado la orden de disparar, pero que van a ser precisos y no van a dejar que nadie pase. Imagínense ustedes. También la situación, más de alguna ciudad ya en el territorio guatemalteco ha establecido toque de queda, y esto es para ir frenando la caravana de los migrantes y desde luego los encontronazos que se están dando en las fronteras entre la desesperación de los compatriotas migrantes y desde luego las autoridades de esos países por donde cruza la ruta de la migración, que quieren una migración legal o quieren que los hondureños que participan en esta movilización lleven los permisos respectivos, pero la desesperación es tremenda. La gente quiere llegar a los Estados Unidos o quiere estar en la frontera de los Estados Unidos. Vamos a hacer un análisis a profundidad esta mañana de este fenómeno de la migración, porque se establece que la migración es un derecho humano. A nadie se le puede coartar el derecho a salir de su país, a buscar mejores estatus de vida, a buscar cómo satisfacer sus necesidades básicas. En fin, es un tema tremendo. Y hoy se vuelve también muy agudo para cientos y cientos de migrantes que van hacia los Estados Unidos. Les presento a nuestros invitados de esta mañana, inicialmente a César Castillo. Él es investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Buenos días, César. ¿Cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña el doctor Hugo Noé Pino, ex embajador de Honduras ante las Naciones Unidas y ex embajador de Honduras también ante Washington. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Guillermo. Un placer estar con ustedes. Muy bien, quiero comenzar con puntos generales. Le consulto a César, ¿cómo se define la migración? ¿Es un derecho humano? Bueno, históricamente la migración, o sea, es parte de la humanidad. Incluso en la historia hay migración de los países, principalmente de Europa hacia América o hacia Estados Unidos, por ejemplo. Recordemos que Estados Unidos es un país formado por migrantes. Entonces, la migración es un derecho humano, es un derecho a las personas a mejores condiciones de vida, y hay diferentes metodologías que se han venido trabajando, diferentes perspectivas teóricas de la migración. Un poco hay el tema hay una teoría de la modernidad que dice que la migración se da por espacios, por zonas que son tradicionalmente, o sea, espacios tradicionales hacia ciudades modernas. Este proceso de la modernización y de la industrialización influye en la migración. Un poco las personas de la zona, de las regiones tradicionales, desde el punto de vista cultural y todo eso, migran hacia zonas más industrializadas con mayores niveles de vida. También hay otras teorías que plantean, por ejemplo, la última de las más recientes teorías, que tiene que ver con el tema del capital social y el tema de las redes sociales que influyen también en la migración. Estamos hablando que la mayor parte de las personas migran un poco porque establecen esas redes, y esas redes sociales, ya sean familiares o de amistades, son las que les propician un poco la migración y logran en algunos casos hasta financiar el proceso de la migración. Entonces, como derecho humano, las personas tienen esa facultad de poder movilizarse. No se les puede impedir la movilización porque estamos conscientes que las personas necesitan mejores condiciones de vida y regularmente buscan esos países donde se les pueden dar esas oportunidades, ya sea a nivel laboral, a nivel económico. También hay otros tipos de migración. Hay migraciones, por ejemplo, de profesionales que buscan satisfacer quizás otros niveles de estatus, otras condiciones. Hay profesionales que se van de los países porque en sus países no logran cumplir sus aspiraciones. Entonces, este fenómeno de la migración se ha venido desarrollando en toda la historia de la humanidad y es parte del desarrollo de las sociedades. Muy bien, gracias, César. Quiero consultarle también al doctor Hugo Noé Pino, y le damos la bienvenida al abogado José María Díaz, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, ya está con nosotros. Doctor Hugo Noé Pino, esta movilización, esta acción de migrar, ¿se puede convertir en una acción reñida con las leyes de cada uno de los países?
¿O tiene justificación un país en base a sus leyes internas ir frenando estas migraciones? Yo creo que esto hay que analizarlo, Guillermo, desde dos puntos de vista, ¿verdad? El primero, dentro del establecimiento jurídico de cada uno de los países, pero estos países también han firmado tratados internacionales y los migrantes tienen una serie de protecciones bajo esos tratados internacionales. Por ejemplo, el recibir refugio en el caso de que se consideren perseguidos o amenazados su vida de una u otra forma. Y eso es lo que hemos estado viendo en los últimos años, tanto en Europa como en Estados Unidos, digamos, una tendencia a no reconocer realmente ese derecho. Uno no puede desconocer que cada país tiene la posibilidad y el derecho de establecer sus propias normas de regulación, pero también tiene que someterse a los tratados internacionales a los cuales ha firmado y que forman parte de su legislación nacional desde ese punto de vista. Y lo que llama mucho la atención son estos aspectos xenofóbicos que han prevalecido en este caso de la caravana. Desafortunadamente hemos visto, y de la inmigración en general, porque la caravana solo es un punto en una problemática que se viene dando por muchos años y que el presidente Trump aprovechó en cierta forma para potenciar su candidatura a la presidencia y que ahora desafortunadamente lo está utilizando como un mecanismo de propaganda política de caras a las elecciones de 1/3 del Senado y de todo la Cámara Baja el próximo martes. Desafortunadamente eso es como se mira. Me comentaba, había visto un tuit de un periodista en Estados Unidos, un periodista hispano, que decía que su vecina anglosajona, de origen anglosajón, le había dicho muy preocupada porque los hondureños querían invadir Estados Unidos. Y eso significa el grado de actitud que ha tenido el presidente Trump ante esta situación y el trato de aprovechamiento político en el marco del proceso electoral de Estados Unidos. Entonces, estamos ante un fenómeno con varias características. Una crisis humanitaria, que es lo que están viviendo muchos de las personas que están en la caravana, mujeres, hombres, niños, personas de la tercera edad, y estamos viendo una actitud hostil de los gobiernos a un fenómeno que se ha dado por siglos, como señalaba César, y que forma parte de procesos normales a nivel internacional. Muy bien, gracias, doctor Hugo Noé. Abogado José María Díaz, le damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros y haciéndole una pregunta. Muy bien, ya hemos dicho que las migraciones son un derecho humano. También hemos dicho de que aunque los países tienen también el derecho de hacer prevalecer su normativa interna, están suscritos a tratados internacionales y deben proteger las migraciones. Ahora, cuando un presidente como el presidente de los Estados Unidos, y ya lo adelantaba el doctor Pino, dice que ese movimiento migratorio es una invasión hacia los Estados Unidos, integrada y conformada por mareros y terroristas, ¿cómo se vuelve la situación entonces para cientos y cientos de migrantes? Bueno, muy buenos días, licenciado Paz Manuel, y a los panelistas que hoy nos acompañan. Buenos días al pueblo hondureño. Indiscutiblemente, el problema de la migración ha sido un problema histórico, como bien lo han apuntado mis compañeros. Sin embargo, este movimiento migratorio, que ya lo conforman más de 7.000 personas, entre hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, se le está dando una connotación jamás antes vista. Yo diría que tal vez partimos primero en casa, ¿verdad? Porque este fenómeno se ha dado siempre. Yo tengo un sinnúmero de familiares que desde la década de los 80 se fueron a Estados Unidos. Yo creo que no hay familia hondureña que no tenga familiares viviendo. Entonces, jamás se le había cubierto, dado tanta atención mediática como lo es ahora.
podríamos decir que muy probablemente es por el número, ¿verdad? Jamás habíamos visto una movilización tan grande y al final de cuentas hoy las redes sociales juegan un papel importantísimo. Sí. Un estudiante ahora de cualquier universidad en redes sociales puede paralizar a una universidad pública y hoy la cobertura que se le da al movimiento migratorio por parte de todos los países y cualquier persona le está dando una cobertura mediática exagerada. De alguna forma eso es bueno porque el derecho a la información pública es un derecho humano, tal vez nosotros no lo tengamos como un derecho fundamental, pero está contemplado como un derecho humano. Al final de cuentas, cada gobernante, un mandatario de los Estados Unidos, maneja sus propias políticas públicas. Acordémonos que ellos tienen su casa y ellos establecen cuáles son las reglas para entrar a su casa. Tener políticas migratorias cada 4 años en los Estados Unidos, esto ha venido variando desde el presidente Obama, ahora con el presidente Trump. Acordémonos que Obama había implementado lo que era la ley DACA, que de alguna forma le daba acogida a aquellos niños menores de edad que no venían o que no ingresaban con sus padres y que ingresaban de forma ilegal, y Estados Unidos los acogía bajo un régimen de protección especial. El presidente Trump, una de las principales acciones que tomó al asumir la presidencia fue derogar esa ley, y ahora tienen una ley Potosí, que es la que le está dando poderes para desplegar una fuerza jamás antes vista. Ha conformado un equipo multidisciplinario con la policía de aduanas, US Customs and Border Patrol, lo que es Homeland Security, lo que es Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, el Comando Norte, y al haber reunido ese equipo es lo que le ha permitido dar esa orden ejecutiva de desplegar más de 5,000 efectivos del ejército estadounidense para que vayan a establecerse en la frontera. Yo creo que definitivamente el componente político que se le está dando por parte de los republicanos en Estados Unidos es muy peligroso. Creo que se les puede salir de la mano por tratar de establecer un punto. La estrategia de los migrantes es utilizar los números, ¿verdad? Jamás una caravana migrante con números reducidos hubieran irrumpido en las fronteras de México, pero ya estamos hablando de 7,000 personas. O sea, es prácticamente un ejército de personas que está avanzando con miras hacia el norte, y de alguna forma lo pacifista que pudo haber sido la caravana se ha vuelto algo violenta. El tildar que es comprendida por mareros, terroristas y delincuentes preocupa a la ciudadanía de los Estados Unidos, y de alguna forma hace o genera que la ciudadanía apoye a esas directrices del presidente Trump, y en la frontera yo pronostico algo muy delicado para la humanidad. Muy bien, gracias, abogado. Aquí 2 aspectos, hemos visto casi en vivo y en directo cada uno de los capítulos del desarrollo de la caravana. Como lo dice el abogado, las redes sociales ahora son fundamentales. Usted está viendo cuando salen, cuando entran de una frontera a otra, cuáles son las agresiones que están sufriendo, y lo está viendo en vivo. Esta situación mantiene muy informado a toda la población centroamericana, de los Estados Unidos y del mundo entero. Y también ayer, cuando miraba las primeras imágenes de esa movilización que está haciendo los Estados Unidos, el presidente Trump, de su ejército hacia su frontera sur, a mí se me vino a la mente las imágenes cuando el Golfo Pérsico, tormenta del desierto, es increíble. Estos militares que van a resguardar la frontera sur de los Estados Unidos están equipados con lo mejor, la mejor tecnología. Y la pregunta para César, ¿puede desembocar esto en una situación lamentable que nadie quiere? También la actitud que están mostrando los migrantes de la caravana, que por momentos parece que pierden la paciencia, la serenidad, y no quieren sentirse engañados sobre el pasar y ir pasando de un país al otro, y cuando lleguen a ese muro de la frontera de los Estados Unidos se van a topar con una realidad que va a contrastar también. Sí, de hecho ya está sucediendo el problema. Desgraciadamente ya han habido muertos, sí, ya estamos hablando de tres vidas humanas ya perdidas. Ya esto es un tema de crisis humanitaria ya, que había que tratarlo desde ese punto de vista.
Yo creo que considero que se le ha dado un tema mediático, mediáticamente se ha posicionado un poco el tema, se revisan las imágenes, hay una cobertura bastante mediática, pero desde el punto de vista real, ¿qué estamos haciendo con este problema? ¿Realmente estamos acompañándolo desde los países de origen de estas poblaciones? ¿Qué estamos haciendo por esta población? La caravana, o sea, la migración se ha dado constantemente. Realmente, si nosotros vemos los números de deportaciones, por ejemplo, en el país, estamos hablando que el 19 de octubre tenemos que 61.698 deportados. Eso significa, si lo dividimos entre cada mes, más o menos un promedio de 7.000 personas salen del país mensualmente. Estamos hablando de un promedio de 230 personas diarias que salen del país, así en grandes rasgos, ¿verdad? Entonces, simplemente aquí es la forma en cómo se da, en la forma como se organiza la población, lo masivo que se logra, la organización que logran para poder ampliarlo. Y decir, bueno, nos arriesgamos todos los días, nos vamos por grupos, nos vamos a escondidas, ahora nos vamos a arriesgar de manera conjunta, e igualdad, si nos vamos de grupos de 10 en 10 o de 5, igual tenemos problemas, nos van a deportar. Entonces yo creo que la organización de la caravana y la gente que va en la caravana va a tomar el riesgo y no se va a detener, ese es el tema también, no se va a detener. Entonces, justamente cuando si se llega a la frontera con Estados Unidos, ese va a ser un problema grave para los países involucrados, tanto los países de origen, los países de tránsito, como el país de destino. Entonces, también desde el punto de vista de los migrantes, de la gente que va en la caravana, ya ha perdido un poco el temor, o sea, ha perdido el miedo, o sea, esa desesperanza que tiene y esa voluntad de un futuro mejor, de llegar a mejores condiciones de vida, les está haciendo arriesgarse. Y en esa desesperación, recordemos que ahí llevan días sin comer, días sin dormir, o sea, los ánimos están exacerbados. Y justamente ayer me llamaba mucho la atención la imagen que circuló con los migrantes lanzando piedras, con las barreras. O sea, me recordó mucho un poco también el problema en Honduras. O sea, esa imagen se me trasladó del 2009, del 2018, o sea, finales del 2017, inicio del 2018, y ahora se me traslada a la frontera de Guatemala con México. Entonces ya hay una desesperación, ya existe esa desesperación de la población, y creo que se va a arriesgar y va a seguir adelante y no se va a detener. Entonces va a ser un problema grave si esto no tomamos en cuenta, no lo analizamos, no tomamos acciones en este momento para ver qué se puede desarrollar con los migrantes. Porque estamos hablando de esos 7.200 y algo que se manejaron en las cifras. Otra cuestión que también es complicada en el país, nadie tiene realmente las cifras de cuánta es la población que va en la caravana. Estamos hablando de lo último que circuló en las redes es de 7.280 y algo personas que iban en la primera caravana, pero estamos hablando de una segunda caravana, que es la que acaba de cruzar el río Suchiate hacia México, de más o menos, están hablando de cifras de 1.500 personas, y estamos hablando de otra caravana que se organizó en El Salvador de 150 personas. Se está especulando también de caravanas que se están desarrollando internamente en el país. Entonces, realmente es importante también establecer un sistema de monitoreo para tener cifras concretas de qué es lo que está pasando con el fenómeno, porque hasta este momento la información que tenemos es lo que circula por las redes sociales, pero no hay una información oficial de lo que está pasando. No sabemos exactamente cuánta población va en esa caravana y el riesgo es grave. Estamos hablando de un promedio de 7.200 personas que en el momento que los ánimos se exacerben, que la gente luche, que la gente se desespere, puede enfrentar a un ejército independientemente de qué tipo de ejército, si es la policía federal, si es la policía o si es el mismo ejército. Entonces eso es lo preocupante y tenemos que revisarlo como una crisis humanitaria ya, y tenemos que ver más allá del tema mediático es qué acciones se tienen que tomar tanto a nivel de país como a nivel de los países de tránsito y el país de destino. Gracias, César. Doctor Pino, César nos plantea con bastante énfasis que esto ya es una crisis humanitaria. ¿Cómo resolver entonces ya cuando hablamos de una crisis humanitaria? Sí, primero me gustaría referirme al escenario, Guillermo, de la continuación de la caravana. Mire, yo no anticipo realmente que se vaya a presentar una situación
dramática en la frontera con los Estados Unidos. Es bastante claro que la política mexicana, impulsada no solamente por el presidente Nieto, sino que presionada por la administración de Estados Unidos, está haciendo todo lo posible por un lado desalentar la continuación de la marcha y por el otro lado de reducirla. Hay 1.700 hondureños que están en un centro de refugio en Chiapas, en Tapachula específicamente, que al no contar con la información de lo que sucede, llegaron como zona de descanso y realmente no pueden salir de ahí porque les tomaron todos los datos y les señalaron de que se consideraban refugiados y que si salen de ahí prácticamente pierden toda posibilidad, pueden ser deportados inmediatamente. Todo esto va a continuar y yo creo que van a haber varias fases. Primero, el camino todavía hacia la frontera con Estados Unidos es bastante largo y van a encontrar muchos obstáculos. Como se señalaba, no sabemos, a este momento se habló de que entraron alrededor de 7,000, pero no sabemos exactamente ahora cuántos realmente están. Y si tomamos en cuenta lo que sucedió en abril del año pasado, que se inició una caravana en Tapachula, no de la misma cantidad de esta caravana, pero sí significativa, si mal no recuerdo yo andaban 2,000, 3,000 personas. Cuando llegaron a la frontera de Estados Unidos llegaron 250 personas y de esas 50 personas creo que algunas obtuvieron refugio, porque este es el temor del presidente Trump, que independientemente de todas las capacidades y derechos que tiene el Ejecutivo en Estados Unidos, también tiene limitaciones. La ley de Estados Unidos señala de que si uno llega a la frontera y solicita refugio, ahí tienen que concedérselo. La última posición del presidente Trump ha sido movilizar al ejército como una señal de fuerza. Sin embargo, el ejército no puede entrar en acciones. Tiene totalmente prohibido. Va a prestar asistencia técnica a través de los mecanismos de vigilancia, detectar dónde van, pero entrar, digamos, en contacto o reprimir, como se acostumbra acá en Honduras a la población, no lo puede hacer. Eso es función de la patrulla fronteriza y de las autoridades de cada uno de los estados. Entonces, Trump sabe que llegando ahí tienen que cumplir las leyes. ¿Y qué es lo que ha señalado? Que lo que va a hacer, ¿qué es lo que ha pasado en Estados Unidos? Que porque esto no es nuevo, si recordamos la crisis de los niños no acompañados de 2015, nos damos cuenta de que se produjo una acumulación tremenda de niños no acompañados, que los centros que se podrían decir de detención son realmente insuficientes. Y los juzgados, los jueces que tienen que definir si esa persona que ha llegado y pedido asilo puede ser deportada, pueden tardar 1 año o 2 años. Y en algunos casos han tenido para liberar espacios que poner a los niños bajo custodia de sus familiares o a otras personas, liberarlos temporalmente. Entonces lo que señala Trump ahora es de que a todos los que lleguen los van a poner, me imagino, como una especie de campos de concentración en donde no van a poder salir hasta que el juez decida. Yo casi apostaría, Guillermo, que la retórica de Trump va a cambiar antes de que llegue la caravana y una vez que pasen las elecciones legislativas y se conozcan.
Eso no significa que no hay riesgos, pero volviendo a su pregunta, la tragedia humanitaria que estamos viendo son las condiciones en que viaja la gente, las personas que caminan con niños, los trayectos, los peligros que enfrentan, esa es la... Pero sí quisiera volver a un punto que me parece importante. Hasta ahora, rápidamente, hasta ahora hemos hablado un poco más por la naturaleza de que ya la caravana está en marcha, de lo que tiene que ver con la administración Trump y la política de la administración Trump. Pero preguntémonos y discutamos por qué se van los hondureños, por qué realmente estamos viviendo como país esta tragedia humana. Y podemos preguntarnos por qué no emigra la gente de Panamá, de Costa Rica, de Nicaragua en estas condiciones. ¿Por qué la mayor parte son de Guatemala, de Honduras, de El Salvador? Y yo creo que ahí como sociedad tenemos que hacernos un cuestionamiento muy serio de que estos altos niveles de desempleo, de estos altos niveles de pobreza, estos déficits en educación, salud, infraestructura, seguridad social, es lo que propicia eso que ahora no es nuevo, todos los años se van aproximadamente, todos los meses se van aproximadamente como entre 300 personas diarias, si lo multiplicamos por 30 días, 9.000 personas, al año más de 100.000 personas, y lo vemos en los deportados. Pero yo creo que como sociedad debemos de plantearnos hacer un cuestionamiento muy serio por qué Honduras ha llegado a estos niveles en que no solamente estas personas que están saliendo se quieren ir de Honduras. Si ustedes, yo le hacía la comparación a una persona, si en este momento España, México, Canadá y Estados Unidos dijeran que tienen la frontera abierta y permisos de trabajo para cualquier hondureño, este país se queda sin población, Guillermo, y ese es el drama que estamos viviendo. Muy bien, esta situación de los grupos de migrantes saliendo es real, es a diario. Aquí en Tegucigalpa hay una empresa Congolón que viaja todas las noches hacia la frontera de Honduras y Guatemala, y ese bus de las 11 de la noche, según las investigaciones y la misma gente que ha viajado, siempre está lleno. Todos los días a las 11 de la noche ese bus se va para la frontera y va lleno de hondureños. O sea que las migraciones, como dicen nuestros invitados, son permanentes. Abogado José María Díaz, una vez que estas personas lleguen a la frontera y desde luego no van a poder entrar, algunos lo harán por paso ciego, se van a cruzar el río Bravo, van a buscar cómo entrar, pero ¿hay alguna oportunidad de obtener algún asilo, algún estatus que les posibilite ingresar a Estados Unidos? Guillermo, yo creo que la posibilidad diplomática, la posibilidad civilizada y la posibilidad leal, como bien lo apuntaba el embajador, se la está ofreciendo México. Yo sí discrepo en el sentido de que Trump no va a dar su brazo a torcer una vez llegue esta caravana, porque si miramos los precedentes de él, los antecedentes, y si nos acordamos que él a través de una orden ejecutiva también prohibió el ingreso de una cultura musulmana a Estados Unidos, y que fue un juez de Nueva York que se lo revocó, se lo prohibió. Si miramos el adjetivo que está utilizando él para esta crisis humanitaria, él ya llama de invasión, ¿verdad?, a este movimiento migratorio que ha sido histórico, pero que él lo está calificando de esa forma, y de alguna especie está tratando de generar simpatía con los ciudadanos norteamericanos para que lo apoyen en esta situación. Si el ciudadano norteamericano común y corriente estaba escuchando en las noticias de medios de comunicación norteamericanos, no latinos, está escuchando el término de invasión, está viendo en las imágenes cómo este grupo de migrantes rompe las fronteras, rompe los cercos, y la orden que él ha dado ha sido arresto. Él no ha dicho jamás, ha dicho que se le vaya a dar tratamiento humanitario o que se le vaya a trasladar en campos de concentración. No, a esas personas
según lo que ha dicho el presidente Trump, se les va a arrestar, se les va a abrir un expediente criminal y se les va a deportar. Entonces, yo coincido con el licenciado César que deberíamos está bien, analicemos por qué, ¿verdad? Analicemos este problema histórico, pero el problema latente que tenemos ahorita es qué vamos a hacer diplomáticamente con esas 7,000 personas. Yo creo que debería de haber una ofensiva diplomática desde ya, trabajando con firmas pro bono en todo el sector fronterizo para que los derechos humanos, los derechos inherentes a cualquier persona humana, el trato que se les dé a estas personas sea un trato justo, ¿verdad? Que no se les vaya a tratar como animales, que realmente entiendan lo que ha sido esa travesía, entiendan cómo van a llegar casi exhaustos, casi moribundos a la frontera con Estados Unidos, y lo menos que quiere estas personas es que se les trate como ha dicho el presidente Trump. Yo creo que Cancillería, el mismo Colegio de Abogados puede hacer un trabajo importantísimo de ver cómo se sensibiliza esta situación con las autoridades de los Estados Unidos. El presidente Trump siento que ha sido bien firme en sus posiciones en cuanto a esto, no creo que vaya a flaquear. Ojalá que su esposa, que sabemos que le ayudó bastante, influyó bastante, y su hija para la crisis que tuvimos con los niños, que yo creo que fue en el 2016, el embajador dice que fue en el 2015, pudo haber sido en el 2015, pero fue gracias a la influencia de su esposa que de alguna forma él ordenó la reunificación familiar, y ojalá que de alguna forma él vaya ablandando, vaya aminorando ese tono y realmente se le dé un trato justo, un trato humanitario a estas personas que están buscando un mejor futuro. Sabemos que la falta de oportunidad, que la falta de empleo, que la clase política históricamente hoy está dando muestras que ha fallado. La factura nos está pasando un costo demasiado alto, y si la clase política realmente no empieza a implementar políticas reales de desarrollo, difícilmente no solo Honduras, sino que la región va a salir adelante. Estamos viendo también que es un tema que debemos de analizar. Ahorita nosotros tenemos un movimiento migrante entrando a Honduras. Hay un sinnúmero de nicaragüenses que por la crisis de Nicaragua están entrando a Honduras. ¿Y qué es lo que nos dicen los nicaragüenses? Porque yo he hablado con ellos, me dicen, miren, ustedes se quejan tanto de Honduras, pero esto es un paraíso comparado con Nicaragua. Cada quien tiene que vivir su propia realidad. Yo entiendo por qué buscan un mejor futuro, hay que ponernos en los zapatos de ellos, ¿verdad? Y de alguna forma mandar un mensaje a la clase política que los programas sociales no son la solución. Al hondureño hay que enseñarle a trabajar, no es dándole las cosas, es que vamos a solventar las situaciones. Hay que enseñarles a trabajar, pero obviamente les vamos a enseñar a trabajar si les vamos a dar oportunidades de empleo. De nada me sirve que me enseñen un oficio si no voy a tener dónde ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces, creo que tal vez en otra parte del programa podemos meternos como hondureños qué podemos hacer, qué puede hacer la clase política, la empresa privada para tratar de solventar esta situación. Muy bien, gracias, abogado. Antes de irnos a la pausa comercial, yo quiero preguntarle rápidamente a César, ¿habrá algún argumento válido que pueda elevarse ante las autoridades de los Estados Unidos de forma diplomática para posibilitar el ingreso de buena parte de estos hondureños y centroamericanos? Bueno, argumentos válidos existen desde el punto de vista de derechos humanos. El derecho, como la migración es un derecho humano, entonces sí se puede elevar ciertas condiciones para mejorar la situación de los migrantes, pero es bien complicado y bien difícil, porque recordemos que en todos estos procesos actúan procesos políticos. Estamos hablando de que en Estados Unidos en este momento están en elecciones, entonces todo implica no solo el tema humanitario, no solo el tema de tratados, no solo el tema legal, sino más bien el tema político que pasa por ahí. O sea, qué conveniencia o qué gana el gobierno de Estados Unidos con esta situación. Recordemos que ya ha pasado, por ejemplo, en la historia de la humanidad se le dio un trato especial, por ejemplo, a los cubanos en Estados Unidos, pero pasaba mucho por el tema político también, de política exterior. Entonces, sí hay opciones, sí hay salidas, pero tiene que pasar más por un tema diplomático, por un tema político, más que por un tema humanitario, ¿verdad? Que se puede amparar realmente en el humanitario, pero tiene que pasar por un tema
político. Y tiene que ser negociaciones a más alto nivel entre el gobierno de Honduras y el gobierno de Estados Unidos para lograr una salida viable, una salida real a la problemática de los migrantes que en este momento están atravesando. Se han hecho esfuerzos, incluso, por ejemplo, todo el plan de Alianza para la Prosperidad es un proceso, es una forma de poder apoyar a los países para evitar la migración. Recordemos que el plan de Alianza para la Prosperidad, la base fundamental y el objetivo es prevenir la migración de los países del Triángulo Norte. Entonces, se están haciendo esfuerzos. Lo que pasa es que hay que buscarle más opciones, más salidas, otros aspectos que hay que revisar. Muy bien, gracias César. Vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambie. Cuando regresemos yo le voy a consultar a nuestros invitados dos aspectos. El gobierno de la República ha dicho que buena parte de estos hondureños están regresando voluntariamente al país, por cansancio, por lo difícil de la travesía, porque se agudiza su situación humana y deciden retornar mejor. De pronto van a intentarlo nuevamente más adelante, pero de momento regresan voluntariamente. Buena parte de estos más de 7,000 compatriotas entre estos centroamericanos podrían retornar a sus países, en este caso a Honduras. Y el gobierno de la República ha anunciado un programa masivo de generación de empleos a través del apoyo a la microempresa para ir generando una dinámica favorable para contratar buena parte de hondureños. En esta oferta también entra en juego la empresa privada de nuestro país. Estos dos aspectos van a servir para ir paliando poco a poco esta crisis humanitaria de la caravana de migrantes, y cuando regresen al país, buena parte de ellos habrá una oportunidad de trabajos para estas personas. No nos cambie esto, vamos a consultarlo después de esta breve pausa comercial. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista, abordando esta mañana lo difícil que se está volviendo este tema migratorio, la caravana de cientos y cientos de hondureños y centroamericanos rumbo a los Estados Unidos, los esfuerzos de los gobiernos que están en esta ruta del migrante frenando la caravana, dando tiempo, y desde luego las amenazas del gobierno de los Estados Unidos que no van a permitir el ingreso de ningún migrante que acompaña este movimiento. Quiero consultarle al doctor Hugo Noé Pino. Doctor, lo que estamos viendo aquí podría tener que ver con desinformación en este movimiento. Hay mucha desinformación, no hay una cifra exacta de cuántos regresan voluntariamente, si es que regresan voluntariamente, de cuántos realmente acompañan la caravana. Sí, sin lugar a dudas que hay muchas cifras que se han planteado que, como se dice popularmente, como que no cuadran, ¿verdad? Uh-huh. Hasta ahora se nos habla de que 4.700 hondureños han regresado. ¿Voluntariamente? Voluntariamente. Y si le agregamos 1.700 que están en este centro de refugio que mencionaba yo en Tapachula, estamos hablando de 6.400. Y entonces, si llevan 7.000, quiere decir que en la caravana va muy poca gente. Yo creo que, y adicionalmente, cuando se nos manda o se nos dice que podemos corroborar esto en los sistemas digitales de la frontera, uno se pregunta, bueno, ¿y cuántas personas entraban regularmente al país diariamente? Y algo que hemos perdido un poco de vista es cuántos deportados han llegado, que son los deportados tradicionales que se han venido haciendo principalmente en el caso de México, que México ha deportado una cantidad igual o mayor a la que deporta anualmente Estados Unidos de hondureños. Entonces, ahí es donde las cifras realmente no nos dan una idea exacta del fenómeno, y adicionalmente que ahora se ha complicado porque supuestamente se han sumado
miembros de otros países, tanto de El Salvador y Guatemala. Entonces, el destino de la caravana siguiente, no tan siguiente en el sentido de días, sino que aparentemente es México, el Distrito Federal. Yo creo que en el Distrito Federal, dadas las capacidades que se tienen, va a haber una posibilidad de medir con más precisión cuánta gente, digamos, ha quedado. Ahora, uno de los puntos es bastante claro: alguna gente va a regresar, sinceramente, tanto por la dureza de la travesía, otra gente se va a quedar en México, y la menor cantidad, me parece a mí, va a alcanzar la frontera de Estados Unidos, y de eso todavía una fracción más pequeña va a poder pedir asilo, porque esa es la diferencia entre una orden ejecutiva del presidente Trump de parar la entrada de personas que vienen legalmente, como era el caso de las que llegaban de Medio Oriente. Ellos llegaban con su visa, y la orden ejecutiva lo que hizo fue prohibirles. Por eso es que el juez revoca esa circunstancia, porque el juez le dice: mire, usted es el presidente de los Estados Unidos, pero tampoco tiene poderes ilimitados. Y luego llegaron a un arreglo de cómo legalmente lo podían hacer, y mantuvieron algunas de esas decisiones. Yo no dudo que el presidente, el poder ejecutivo en Estados Unidos es muy fuerte, pueda tomar cualquier decisión. Lo que sí quiero insistir es que obviamente él tiene una posición antimigracionista, lo ha tenido desde el principio, pero lo que busca, y así lo dice en sus tweets, es cambiar las leyes de migración. Cambiar, por eso insiste que los demócratas no apoyan el cambio de las leyes, para endurecerlo, porque él no puede, si una persona, y recuerden, estos hondureños y estos centroamericanos que intentan entrar a Estados Unidos, no se van a ir de una forma de entrar ilegalmente, porque al momento de entrar ilegalmente son no solamente objeto de ser puestos en prisión, sino que empieza el juicio de deportación, que es otra cosa. Ellos van a llegar a la frontera, se van a entregar a las autoridades y van a pedir un refugio político, un asilo dentro político. de ese grupo, acompañando al grupo. Esa es la idea de la caravana, es decir, no es entrar ilegalmente, porque si no, ¿para qué ir en grupo? Y ese es el temor del presidente Trump, de que no puede negarle bajo ninguna circunstancia, porque esas son las leyes de los Estados Unidos, esa capacidad. Pero repito, yo creo que el drama lo vamos a seguir viendo, la tragedia humana, en el sentido de que la marcha va a continuar, pero mucha gente va a decidir acogerse a lo que el presidente Nieto ha planteado, de quedarse en Oaxaca o en Chiapas, y poderles brindar, digamos, una oportunidad, aunque ellos tienen que entender que es temporal, ¿verdad? De que esto no es una estadía permanente en México, pero y difícilmente la presión de Estados Unidos para hacer aparecer que que el presidente Trump logró, y ya lo dijo en un tuit, cuando México sacó el comunicado, cuando la caravana estaba todavía en Honduras, México sacó un comunicado y un video del presidente Peña Nieto que decía: no vamos a permitir el ingreso ilegal a nuestro país. ¿Y cuál fue el siguiente tuit de Trump? Los mexicanos ahora nos respetan. Como quien dice, no van a permitir que se dé estas situaciones ilegales. Los mexicanos tampoco han podido, dadas las leyes y los tratados internacionales, digamos, detener a la gente completamente, pero sí van a ir desincentivando en diferentes formas el camino de la trayectoria. Pero la tragedia humana, como usted lo señaló, Guillermo, está ahí, continúa, y es tremendamente negativo para Honduras, tanto en su imagen interna como internacional, y principalmente
yo pienso que esto dentro de los Estados Unidos va a afectar, digamos, a muchos compatriotas, porque la forma como el presidente Trump se ha manifestado va a hacer que exista mucho prejuicio en cuando los hondureños busquen trabajo o tengan que buscar algún tipo de servicios públicos. Y la verdad es que la situación es bastante complicada desde el punto de vista migratorio. Lo que sí no hemos visto en estos días es el arribo de este avión blanco del gobierno de los Estados Unidos, que generalmente todas las semanas, 2 vuelos semanales creo, trae deportados de los Estados Unidos. En este momento ese proceso de deportaciones está paralizado, no sé qué está pasando, no sé qué estarán pensando las autoridades de los Estados ¿Estará Unidos. paralizado, Guillermo, realmente, o será que no lo hemos visto? O será que viene disfrazado. Sí, porque sí, a mí me llama la atención eso, sí, eso es lo que está sucediendo. Muy bien. Abogado, ¿comparte los criterios del doctor Pino, abogado Díaz? Sí, fíjense que me llamaba la atención porque el embajador me hizo acordar del juicio de deportación de los niños. Es increíble, el sistema de justicia norteamericano es muy rígido, Guillermo. No es flexible, ellos no andan inventando procedimientos nuevos para este tipo de casos, si ya tienen contemplado esas situaciones. Y es increíble cómo un juez de unos 70 años de edad hace el interrogatorio a un niño precisamente porque tiene que cumplir con el debido proceso, tiene que cumplir con ese juicio de deportación para poder acoger a ese niño a ese régimen de protección especial. Yo siento que la salida legal es la mejor salida para este movimiento migrante. Si ellos tratan de cruzar por pasos ciegos, de alguna forma violenta el ingreso hacia los Estados Unidos, creo que sería la peor estrategia. La peor estrategia porque siento que ahí sí se puede desatar algo muy peligroso en perjuicio de nuestros conciudadanos. De alguna forma, que ellos permitan ser arrestados, que permitan ser llevados a estos campos, pero que de alguna forma se les garantice ese juicio y que el juez, después de haber escuchado cuáles son sus argumentaciones, por qué se trasladan a ese país, por qué quieren ingresar a ese país, determine si les va a dar el asilo o no. Pero creo yo que eso sería lo mejor porque al final de cuentas nos estaríamos enmarcando en parámetros legales. Pero ¿qué es lo que pasa, Guillermo? Miren, si nosotros analizamos la mano de obra en Estados Unidos, la mano de obra más barata y la que ocupa menos calificación, todavía por parte de los Estados Unidos, y hay empresas multinacionales que han lanzado campañas que Estados Unidos los recibe con los brazos abiertos. Casi todos los campesinos de Estados Unidos, de las grandes fincas, son mano de obra de latinoamericanos. O sea que hay una oferta de empleo, hay 26 millones de mexicanos trabajando en Estados Unidos, un sinnúmero de centroamericanos, y que este país les ha ofrecido. Al final de cuentas, Estados Unidos ha sido una nación que se ha conformado por movimientos migrantes, principalmente europeos. Ahora los latinoamericanos miran una oportunidad de desarrollo, una oportunidad de vivir dignamente en ese país del norte. Sin embargo, tenemos que hacer las cosas en el marco de la ley. México es uno de los países, Guillermo, al igual que Estados Unidos, que tiene sus leyes migratorias más duras. Obtener una visa mexicana es sumamente difícil, casi igual que la visa norteamericana. ¿Por qué? Porque esos dos países han detectado que si pueden llegar a México se ahorran más del 50% de la travesía. Ya solo llegarían a México a cruzar a la frontera porque han obtenido una visa mexicana. Entonces, el gobierno mexicano es muy estricto para poder otorgar visas, al igual que los Estados Unidos, y de alguna forma yo quisiera agradecer esa solidaridad que siempre el pueblo mexicano ha demostrado con los hondureños, ese apoyo que está dando no solo el presidente Peña Nieto, sino que también el presidente electo López Obrador, pero sí considero que la Cancillería debería de alguna forma establecer esos lazos con las firmas pro bono en todo lo que va a ser llevar esos juicios. Firmas pro bono. Son bufetes legales que la barra de abogados de los Estados Unidos o donde estén acogidos esos bufetes legales tienen que de alguna forma cumplir con trabajo pro bono, que es casi un trabajo social. Hay firmas especializadas que se dedican a derecho migratorio
y que de alguna forma conocen mucho mejor que un bufete corporativo, que un bufete que se dedica a adquisición o compra de empresas, sino que son bufetes que se dedican a atender y a especializarse en los derechos de los migrantes. Estos bufetes hacen trabajo pro bono que Cancillería perfectamente los puede identificar, establecer lazos y estar prestos o listos para atender la demanda legal que va a haber para que puedan representar a todos los migrantes en los juicios de deportación que forzosamente se van a dar. Los estados santuario en los Estados Unidos para migrantes también serían importantes en este aspecto. Sí, claro. Miren, yo creo que, no sé si lo dijo el embajador o lo dijo el licenciado César, que la solución tenía que ser a más alto nivel. Yo coincido plenamente, ¿verdad? O sea, nosotros de alguna forma, esa sería una de las estrategias. Pero lo mejor sería obtener una entrevista o una reunión de trabajo al más alto nivel, los dos presidentes o cancilleres, ¿verdad? Y buscarle una salida a esto, porque para nosotros los hondureños es sumamente delicado. Hay que ponerse en los zapatos de esos hondureños. Esta es su casa, Guillermo. Ellos no salen porque los están corriendo, ellos salen porque hay falta de oportunidad. Ellos no se pueden desarrollar en este país y han visto cómo han triunfado un sinnúmero de familias latinoamericanas en Estados Unidos, y ellos lo que quieren es darle un mejor futuro a sus hijos, a su familia. Entonces, es entendible, pero hay que buscarle una salida al más alto nivel. Muy bien, gracias, abogado. César, una salida al más alto nivel, ha dicho el abogado, y también yo quiero agregarle algo. Esta ofensiva para la generación de empleo que anunció el gobierno de la República también va a ayudar en el retorno de estos hondureños y también evitar que muchos salgan. Sí, es que el tema es, la clase política hondureña tiene que replantearse el modelo económico que tiene y el modelo de desarrollo que tiene. Yo creo que es necesario, yo creo que es el momento oportuno para sentar las bases de una mejor Honduras, de un proceso de desarrollo incluyente, porque si estamos hablando de que Honduras es el país con mayores niveles de inequidad en América Latina y en el mundo, o sea, ¿qué modelo de desarrollo estamos logrando para nuestra gente? Yo creo que es el momento de sentarnos y de evitar, de hacer a un lado todo el tema político, sino más bien es buscar el bien de Honduras, pero un diálogo, una cuestión realmente con propuestas de desarrollo de este país, un poco cómo desarrollamos el país para evitar que los migrantes sigan saliendo de Honduras. Y otra cuestión muy delicada que hay que tomar en cuenta, o sea, siempre hemos hablado de Honduras de migración, pero si ustedes están viendo todo el tema ahora, estamos hablando de éxodo, que tiene otras implicaciones para el país, diferente al tema de migración. O sea, yo creo que es importante en este momento que sentarse todos los actores del país para plantear cómo logramos desarrollar un país más incluyente y evitamos el tema de la corrupción, evitamos el tema de la violencia, o sea, mejoramos las condiciones de empleo de la población para evitar que la gente de Honduras se siga yendo. Porque es delicado cuando estamos hablando en este país de un éxodo de población. No estamos hablando de migración, estamos hablando de éxodo. La diferencia. Sí. Estamos hablando de que ya son desplazamientos en masas de las poblaciones. Muy bien. O sea, no estamos hablando de que se van poco a poco, se van en masa. No son y eso grupos es pequeños, son delicado masivos. a nivel interno y una imagen a nivel internacional también. Muy bien. Replantearse la clase política para generar una situación económica diferente. Sí. Antes de contestar la pregunta, Guillermo, quisiera referirme a algo que señaló el abogado Díaz y que coincido plenamente. La labor de la Cancillería hondureña y del gobierno hondureño en este momento es proteger los derechos humanos de los emigrantes hondureños y poner todos los esfuerzos. Y uno de los aspectos que si no lo ha hecho lo debería de hacer la Cancillería es solicitar al gobierno mexicano y al gobierno guatemalteco una investigación sobre las circunstancias en que murió este hondureño que dicen que falleció debido a la bala de goma. Porque independientemente de todos de todo el derecho que tienen los países a defender sus fronteras, a establecer los criterios de migración, violaciones a los derechos humanos no se pueden permitir. Y eso creo que hay que tener una vigilancia muy cercana. Esa es una
los elementos de protección a los hondureños que debe darse. En relación a la pregunta, Guillermo, obviamente que cuando usted tiene un país en donde 6 de cada 10 hondureños tienen un problema de desempleo, bien sea el desempleo abierto o subempleo, cuando usted tiene una seguridad social que solo abarca el 15% de los asalariados, cuando usted tiene un nivel de pobreza, obviamente es bastante complicado. Y si a usted le agrega a esto un gobierno ilegal e ilegítimo, la situación se hace más complicada, porque para resolver problemas tan complejos usted no requiere un país que marche conjuntamente, que no tenga la polarización política que actualmente existe en Honduras, en donde todos los sectores, empresarios, gobiernos, partidos políticos, academia, ONG, sindicatos, campesinos, pero cuando tiene usted un gobierno de la naturaleza que tiene Honduras actualmente, estos programas de la pequeña y mediana empresa, estos recursos, mire, $600 millones es menos de la mitad del 1% del presupuesto nacional. Yo diría, esto es muy poco, demasiado tarde. Si no hay rectificaciones realmente completas, va a ser muy difícil. Ya se ha tomado la medida de una serie de promesas que se han venido haciendo en el transcurso del tiempo. Pareciéramos que no lleváramos casi una década del mismo gobierno, en donde hace 2 años se nos prometió un plan 2020 que iba a crear 600,000 empleos en 5 años, o sea, 120,000 empleos al año. Ya han pasado 2 años, eso no se ha cumplido. Se habló de una inversión extranjera de 11,000 a 13,000 millones de dólares que tampoco se ha cumplido. Entonces, para lograr realmente hacer rectificaciones fuertes y que nos lleven realmente en la ruta, se tienen que hacer modificaciones. No solamente es una cuestión de los partidos políticos. En Honduras tiene que haber una profunda reforma política en las cuales las concepciones que se tienen de candidatos, de diputados, de alcaldes, de llegar a los puestos únicamente con intereses más de carácter personal que colectivo, se modifiquen. Si no, no vamos a poder enfrentar esta situación y lo que estamos viendo ahora, como señala César, de una migración ilegal que ha venido ocurriendo por muchos años, se va a convertir verdaderamente en un éxodo para Honduras. Gracias, doctor. Abogado José María Díaz, ¿qué expectativas tiene usted con este anuncio del gobierno del programa masivo de generación de empleo y el apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa? Bueno, yo quisiera hacer una crítica constructiva. De alguna forma, a mí me da mucho pesar que la clase política, en esta oportunidad que se le ha presentado, que se le llama o se le denomina el Gran Diálogo Nacional, pareciera que los problemas del país solo fueran políticos. Y si nosotros analizamos las noticias que de ahí surgen, las grandes propuestas solo son propuestas de reformas electorales, como que si ese fuera el gran problema del país. Yo siento que a la clase política se le ha presentado una oportunidad valiosísima, donde los principales partidos políticos convergen en esa mesa de diálogo, y que ahí tienen la plataforma y la oportunidad para poder desarrollar el país y verdaderamente ponerse de acuerdo en políticas públicas de desarrollo. Guillermo, no hay mejor proyecto social en el país que cumplir con la Constitución de la República. La Constitución de la República es el mejor proyecto político que tiene Honduras. El artículo 127 de la Constitución nos garantiza el derecho al trabajo. Sin embargo, nos hemos quedado cortos y de alguna forma el repunte que había tenido Honduras o que había tenido en el gobierno pasado
de noviembre a la fecha, más bien ha decrecido. Son 270.000 hondureños que se aumentan en las filas de desempleo año con año. Y si miramos cuántos hondureños obtienen empleo cada año, todavía estamos en un déficit, porque supuestamente la empresa privada y el Estado generan 140.000 plazas de empleo al año, pero son 270.000 personas que obtienen, que no tienen empleo o están subempleadas. Entonces, yo creería que todos deberíamos de jugar un papel muy importante, pero principalmente la clase política. La clase política es la que le debe dar las condiciones a la empresa privada para que realmente ellos puedan arriesgar su capital, que la seguridad jurídica que la clase política las pueda presentar sea lo suficientemente sólido, confiable, para que ellos puedan arriesgar o invertir su capital y que la inversión extranjera no se aleje. Si nosotros a nivel internacional, Guillermo, proyectamos tanquetas después de unas elecciones, si proyectamos casi una guerra civil después de las elecciones, ahora a nivel internacional estamos proyectando un éxodo de 7.000 personas. ¿Cuál es el estigma que le estamos generando a los hondureños? ¿Usted cree que un ciudadano norteamericano va a querer contratar hondureños si los medios de comunicación nos proyectan irrumpiendo fronteras de forma violenta? O sea, nosotros mismos nos estamos autoinfligiendo, nos estamos autoperjudicando. Le estamos diciendo al mundo, ok, andamos buscando trabajo, pero esta es la forma que buscamos trabajo. Ok, vamos a elecciones, pero después de las elecciones esto es lo que pasa. Ok, vamos a todos los partidos políticos, vamos a trabajar en una mesa, pero solo nos interesan las reformas electorales y cómo alcanzar el poder. Entonces, yo creo que esto nos debe de servir como un punto profundo de reflexión. Esto no es de 10 años, esto es de 20, 30 años, esto es no solo de la democracia moderna de Honduras, sino que la fuga del capital, del talento humano hondureño ha sido de siempre, ¿verdad? De siempre. Y yo creo que ojalá que los partidos políticos aprovechen el diálogo. Yo les hago esa invitación para que de alguna forma todos se pongan de acuerdo y le puedan presentar no solo a la clase empresarial, al pueblo hondureño, un plan de desarrollo. Y obviamente yo cualquier acción que el gobierno emprenda para tratar de generar empleo, yo la aplaudo. El plan que usted preguntaba puntualmente, Guillermo, es más que todo un paquete de incentivo fiscal para la pequeña y la mediana empresa, que de alguna forma otra vez se le da este beneficio a la empresa privada para ver si puede generar algunas oportunidades de empleo. Pero al final de cuentas, Guillermo, nuestros ejemplos y nuestra realidad no nos dan resultados positivos. No es exonerando a la empresa privada, que somos de los pocos países en Latinoamérica que todavía tenemos exoneraciones. O sea, ¿cuántas exoneraciones le hemos dado al rubro del transporte? ¿Cuántos subsidios? ¿Cuántas empresas que se dedican al turismo no pagan impuestos? ¿Cuántas empresas que alquilan carros, desde cuándo no pagan impuestos? Y se nos ha mejorado la condición de empleo en el país, no se nos ha mejorado. Entonces, algunas políticas podemos decir que han sido muy provechosas, pero otras políticas no lo han sido. Este plan trata de alguna forma reactivar el mercado laboral, dándole incentivos fiscales a la pequeña y mediana empresa. Ojalá que funcione, ojalá que se acojan a los que tienen deuda para que puedan consolidar deuda y volver a invertir en su empresa, y que se generen las condiciones de empleo y de oportunidad para que la clase hondureña, la clase política y la sociedad hondureña se quede en esta que es nuestra casa, y que si nosotros no la cuidamos, ¿quién la va a cuidar? Muy bien, vamos a hacer una breve pausa comercial, no nos cambies, seguimos debatiendo sobre lo difícil, lo agudo que se ha vuelto esta caravana de migrantes rumbo a los Estados Unidos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros en la entrevista. Quiero consultarle a César Castillo, ¿qué elementos agregaría usted a este nuevo modelo, a esta nueva mejoría económica
de inclusión laboral para los hondureños? Sí, hay ciertos modelos que tenemos que negociar un poco con la empresa privada, con el desarrollo, Yo creo que es importante sentar las bases. El Estado no debe, debe de definir un poco una política de desarrollo del país, una política que esté orientada a mejorar las condiciones de las empresas, pero que la empresa privada cumpla también con ciertos requisitos, que no sea que se deja a la libertad de las empresas de poder desarrollar un país, sino más bien que el gobierno tiene que tratar de orientar esa política de desarrollo desde el nivel central y desde todos los aspectos. Otro tema importante es la política de desarrollo regional. Nos hemos olvidado un poco de las regiones del país. Yo creo que es importante regresar a un poco el desarrollo regional, el desarrollo local, desde las comunidades, desde las alcaldías, desde las regiones. Yo creo que es importante tomar en cuenta los aspectos de desarrollo local. O sea, no dirigir una política de desarrollo desde el nivel central, sino más bien ir a las regiones y tomar en cuenta el aspecto de las condiciones y de las potencialidades de cada una de las regiones para poder desarrollarse. El otro tema también importante es el tema educación. O sea, educación con calidad, educación para generar desarrollo, no educación los últimos años hemos visto que la educación se ha orientado mucho al tema de cobertura educativa, pero hemos olvidado un poco la calidad de educación, hacia dónde vamos. Un poco el sistema educativo hay que replantearlo desde el punto de vista actual de la modernidad, de la competitividad. O sea, tenemos un sistema educativo, por ejemplo, que no compite en el tema de inglés, por ejemplo. O sea, mucho del sistema público, o sea, de las condiciones del deterioro del sistema público es no lograr esa competencia en el nivel de inglés, y muchos de las personas que tienen las posibilidades acceden más bien a una educación privada. Entonces, creo que hay varios aspectos que hay que tomar en cuenta. Un poco la política de desarrollo tiene que ser orientada por el Estado. La política de desarrollo también tiene que ser desde las regiones, y también tiene que tomarse en cuenta aspectos de educación. Otro aspecto importante en el tema de desarrollo también es cómo generamos ese proceso de desarrollo. O sea, la empresa privada tiene que invertir, las instituciones tienen que invertir, y tienen que invertir no con los recursos del Estado. O sea, tienen que generar desarrollo desde su inversión privada, porque muchas de las empresas que tenemos en este momento, el modelo que tenemos son empresas que compiten y que desarrollan el país, pero con recursos del Estado. Se montan sobre las estructuras del Estado para poder montar sus empresas. Muy bien, ya para ir definiendo, tenemos unos 8 minutos de programa todavía, pero quiero consultarle rápidamente, César, el escenario de que los hondureños de la caravana lleguen a centros de detención en los Estados Unidos, y en estos centros de detención, caso por caso, un juez analice sus condiciones humanitarias por las cuales están migrando y puedan aplicar para algún estatus, ¿será lo mejor? Es que quizás no será lo mejor. El tema es que es de las mejores opciones que tiene. O sea, quizás no sea lo mejor, porque también recordemos que las leyes definen un poco quién es solicitante de asilo, y habría que ver cuáles son los argumentos que la población tiene para poder solicitar asilo en un país como Estados Unidos. O sea, el asilo no se otorga, por ejemplo, por temas de desempleo. Se otorga más por problemas políticos o por problemas de seguridad. Pero esos problemas de seguridad tienen que estar fundamentados en el país de origen. Entonces, o sea, hay que tomar en cuenta muchos aspectos. No es que simplemente va a llegar a Estados Unidos, va a cruzar la frontera, se va a entregar, un juez va a ir a corte, y por decir que tiene problemas de empleo, que no encuentra trabajo, o sea, va a acceder a un asilo. Tiene que cumplir ciertos requisitos para poder acceder. Ahora, ¿qué es el problema que se está dando en el país? ¿Cuál es la única opción que ellos tienen? La única opción es entrar de forma legal, o sea, de solicitar asilo, y después ver qué sucede en la corte, porque también si entran de forma ilegal van a ser aprendidos, detenidos y deportados. Ese es el proceso, y ese es el proceso que ha seguido. Entonces, ahora, como decía el doctor Hugo Noé, la caravana tiene muchos aspectos que va a seguir en el proceso. O sea, muchos de ellos se van a quedar en México. Recordemos que históricamente la migración de hondureños, muchos no pasan directamente hacia Estados Unidos, aunque el fin último es Estados Unidos. Muchos de ellos
quedan pernoctando en México por muchos años hasta que logran pasar a Estados Unidos. Y eso es lo que va a suceder con muchos de ellos. Van a quedar un tiempo en México de manera irregular para después lograr poder acceder a Estados Unidos. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta en este momento es el tema de cambio de gobierno en México. O sea, es un tema que hay que analizarlo. ¿Qué va a pasar con el cambio de gobierno en México? Recordemos que Peña Nieto entrega el gobierno el último de noviembre y el 1 de diciembre toma posesión Andrés Manuel López Obrador, y habría que analizar un poco desde el punto de vista político cuál va a ser, si va a influir en el tema de la migración o cuál va a ser la posición del nuevo gobierno ante esta caravana de migrantes, que lo más preocupante, o sea, aparte de los 7,000 y algo que están en México, es lo que sigue, porque el problema también es que hay como una bola de nieve que está empujando a que se organicen más caravanas. Ya tenemos la segunda, estábamos hablando de una tercera, y como no tenemos información, no sabemos si hay una cuarta o una quinta caravana. Muy bien, gracias César. Doctor Hugo Noé Pino, sus palabras finales y si tiene algún agregado. Sí, realmente que lo que estamos viendo en la caravana, Guillermo, es en términos generales la situación dramática que vive la mayor parte del pueblo hondureño, y que esto implica un cambio de modelo económico, como muy bien lo señaló César, de modelo político y de modelo social. ¿Y qué implica esto? Cuando usted preguntaba, Guillermo, sobre el apoyo a la pequeña y mediana empresa, yo creo que ese es uno de los caminos totalmente correctos, pero no en el marco de asignar una determinada cantidad de millones que al final resulta muy poco, sino que en el marco de una estrategia de desarrollo que al mismo tiempo implique un nuevo modelo político y un nuevo modelo social. Si no vamos en esa dirección, lo que vamos a seguir haciendo es repitiendo los mismos errores del pasado y tal vez no a nivel de caravanas, pero la gente va a seguir saliendo de Honduras porque no va a poder encontrar oportunidades. Gracias, doctor. Abogado José María Díaz. Bueno, dos tal vez ideas que me gustaría transmitir antes de finalizar el programa. Uno, Guillermo, que desde el 2009 la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Honduras. No cansemos a la comunidad internacional con problemas domésticos. No manifestemos nuestra incapacidad de gobernar a Honduras y de vivir en un verdadero Estado de Derecho, porque nos puede representar un costo altísimo. Si nosotros seguimos estigmatizando a los hondureños de forma negativa, vamos a cansar a la comunidad internacional y de alguna forma nos puede repercutir eso de forma muy negativa. Dos, a la clase política yo les pediría que no le quiten la esperanza a este país. Si jamás habíamos visto estos niveles de intolerancia, jamás habíamos visto estos niveles de polarización en la sociedad hondureña, lo primerito que tiene que hacer la clase política es ponerse de acuerdo. Si la política es la capacidad de conciliar y de negociar. Entonces yo creo que si seguimos confrontados, todos los partidos políticos, si no se pueden poner de acuerdo en problemas tan elementales que serían estrategias para desarrollar el país, vamos a seguir condenados, Guillermo, a estar así, polarizados, diciendo uno es bueno, otro es malo, y al final de cuentas jamás nos vamos a poner de acuerdo. Yo confío que la clase política va a poder superar esta situación. Le están quitando la esperanza al pueblo hondureño, y ya cuando a un pueblo se le quita la esperanza, pasan situaciones como este éxodo. Ojalá que realmente puedan ser sensatos en beneficio del pueblo hondureño, y que Dios bendiga a Honduras. Gracias, abogado. César, sus palabras finales, por favor. Coincido un poco con el abogado José María. Un poco analicemos la situación. Este es el momento oportuno de sentarnos como sociedad, como Estado, todos los actores, no solo los actores políticos, sino los actores económicos. Sentémonos cómo se puede desarrollar el país, porque en la manera que desarrollemos el país, la gente no va a tener la necesidad de salir de este país en esas condiciones. Recordemos que la migración es un derecho humano y todo, o sea, en algún momento alguien quiere salir, pero no en esas condiciones. Muy bien, gracias César, gracias doctor Pino, gracias abogado Díaz por estar con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Con permiso y que pasen un bonito día.